especial, un pintor especial, porque aunque nació en España, desde los aproximadamente 18 años, vivió en Italia, vivió en un reino de Italia, en el reino de Nápoles. Nápoles pertenecía a España, el reino de Nápoles era parte de la corona española. Entonces, nunca este pintor volvió a España desde que salió. ¿Por qué motivo he elegido este pintor? En la última presentación que hice, esta es la quinta presentación que vamos a hacer, os agradezco muchísimo por vuestra presencia, por vuestro interés y espero que os guste tanto como las anteriores. Como decía, el motivo de haber elegido este pintor ha sido debido a que es un pintor internacional. Es un pintor que no solamente es conocido en España por su origen español, sino que este pintor marcó tendencia en Italia, marcó tendencia en los Países Bajos y fue un pintor que podríamos decir que junto con Caravaggio fue uno de los grandes maestros del barroco internacional. Con este pintor tenemos un gran problema. Con este pintor, Giuseppe Ribera, que nació muy cerca de Valencia, en una ciudad llamada Játiva, una magnífica ciudad, una pequeña ciudad, se trasladó pronto a Valencia y de Valencia se trasladó a Italia. Tenemos un gran problema con este pintor. Hasta el año 1946 no se conocía, o mejor, solo se conocían 8 pinturas de su etapa anterior a Nápoles. Es decir, solo se conocían 3 pinturas anteriores al año 1616. El motivo es que Ribera no firmaba sus pinturas. En el siglo XVI, toda la producción, y os puedo asegurar que hizo una grandísima producción, se perdió. Nadie sabía a quién correspondía esta pintura. Son pinturas que se confundieron con el maestro del barroco Caravaggio o con los seguidores de este maestro. Para hablar un poquito sobre Ribera joven, yo he diferenciado esta exposición en 2 partes. La parte Ribera joven, que ha sido muy difícil hasta principios del siglo XXI, ha sido muy difícil saber o conocer las pinturas de Ribera. Después, el Ribera en Nápoles comenzó, sin saber por qué, a firmar sus obras. De la etapa de Nápoles hay más de 250 obras firmadas. De la etapa anterior, es decir, de la etapa romana y de la etapa española, solo hay 2 pinturas firmadas. No es normal que un artista como Ribera, que se decía que podía pintar los cuadros de una forma rápida, se decía que podía hacer un retrato en 1 o 2 días y una composición de grupo en un máximo de 5 días, no es lógico que hasta el año 1616, es decir, cuando Ribera tenía 25 años, solo se conocieran 2 pinturas firmadas. Por este motivo no es fácil hablar de Ribera, porque en principio Ribera era un pintor, vamos a decir, perdido en sus años jóvenes. Fue un historiador del arte, Roberto Longhi, que
comparando algunas pinturas, comparando las figuras, los personajes de estas pinturas, estableció un denominador común. Antes, a los pintores de los que no se les conocía el nombre, se les llamaba maestro. Maestro napolitano. El maestro napolitano crea una escuela. Maestro lombardo. Y el maestro lombardo crea una escuela. Bueno, pues Roberto Longhi nombró o creó un grupo de escuadros que pertenecieron a lo que él denominó maestro del juicio del rey Salomón. Es este cuadro. A través de este cuadro, Longhi comenzó a crear una serie de cuadros afines a este cuadro. Por la composición, por las características en la pintura, por la forma en utilizar los colores, pero especialmente por los personajes. Al principio, Longhi reunió 8 obras, que fueron el juicio del rey Salomón, la presentación de Jesús a los doctores, un cuadro que se llamó Los Orígenes y un apostolado. Esto era para Longhi el maestro del juicio del rey Salomón. A mí me gustaría que desde el principio, porque vamos a ver muchísimas pinturas, me gustaría que desde el principio vierais las características de Ribera. Es un maestro del naturalismo, es un maestro del realismo. Ya hemos hablado o ya hablamos de Velázquez. Dijimos que Velázquez no era un pintor, que Velázquez era un fotógrafo. La diferencia entre Velázquez y Ribera es que a Velázquez le gustaba representar el fondo. No es normal en la pintura de Velázquez un fondo negro. Sin embargo, la pintura de Caravaggio, o en este caso, la pintura de Ribera, que se dice que en principio tuvo una influencia de Caravaggio, el fondo es siempre negro. No hay fondo, el fondo es totalmente negro. La luz incide fuertemente sobre los personajes, creando una sensación de realismo, creando una sensación de manierismo, es la representación o tratar de representar la realidad. En este cuadro del juicio del rey Salomón podemos ver a este personaje, la capa de este personaje, el magnífico trabajo de los contrastes de luz y de sombra. Podemos ver perfectamente cómo es el contraste, es casi una fotografía de la señora que habla con el rey Salomón. Lógicamente, imagino que conocéis la historia del rey Salomón. En esta época era frecuente la representación de temas religiosos. Y el juicio del rey Salomón fue uno de los temas más tratados o con más frecuencia tratados en pintura. En el juicio del rey Salomón aparecen las 2 mujeres. Si recordáis, la historia dice que 2 mujeres se presentaron al rey Salomón. Las 2 tenían un hijo, pero a una de ellas se le murió el hijo. Aquí, en el centro de la imagen, aparece el niño muerto. Las 2 decían que el niño vivo era el suyo y que el muerto era el de la otra mujer. El veredicto del rey Salomón fue cortar al niño vivo por la mitad
y dar la mitad del niño vivo a cada una de las mujeres. Lógicamente aquí el amor de la madre real del niño vivo prefiere que la mujer, que la otra mujer reciba a su hijo vivo y quedarse él sin él que matar a su propio hijo. El rey Salomón dijo: dad el niño vivo a la verdadera madre, porque siempre una madre prefiere la vida de su hijo. Bien, esta es la historia del juicio del rey Salomón. Otra de las características que decía antes sobre la composición es que a Rivera le gusta mucho la composición diagonal en forma de X, en forma de aspa. Podríamos siempre o casi siempre en los cuadros de Rivera hacer una línea imaginaria que va del vértice superior al vértice inferior y del otro vértice superior al vértice inferior. ¿Ok? A partir de ahí se desarrollan los cuadros como en dos vértices. Por un lado, por una esquina, está un grupo de personajes y por el otro lado está otro grupo de personajes. Bien. Roberto Longhi, como digo, basándose en este cuadro, comienza a reunir pinturas que tienen más o menos las mismas características y comienza con un Santo Tomás. Esta pintura es independiente, no tiene ninguna relación con el cuadro del juicio del rey Salomón. Pero podemos ver que estos dos personajes son iguales incluso en la capa que lleva el personaje. Podemos ver los rasgos del personaje, el pelo, todo es exactamente igual. Cambia la posición, pero de alguna forma Roberto Longhi establece una relación entre las dos pinturas. Piensa que siendo los mismos personajes, tiene que ser el mismo autor. Como he dicho antes, siempre hay una característica que vamos a ver representada en todos los cuadros y que sirvieron a los investigadores para poder agrupar la pintura de Rivera antes de la etapa napolitana. Como esta línea diagonal que aparece en muchos de los cuadros de las representaciones individuales de los retratos de los personajes de Rivera. Este cuadro es la negación de San Pedro. Una característica que vamos a ver en la pintura de Rivera y que le diferencia claramente de muchos de los artistas de la época del barroco es la teatralidad de las figuras. Hay muchos artistas que copiaron a Caravaggio. La pintura de Caravaggio es una pintura tenebrista. Es una pintura manierista. Es una pintura con el fondo totalmente oscuro. Lógicamente se dice que Caravaggio influyó en la pintura de Rivera, pero influyó en la pintura de muchos pintores, que después vamos a ver. Pero lo más importante es que aunque hubo muchos seguidores de la pintura de Caravaggio, se dice que en esta pintura de grupo, que era muy frecuente en las colecciones y en las representaciones de la época, Rivera representa una escena teatral. No está representando simplemente unas figuras, sino que lo bueno de Rivera es que hay una teatralidad en la representación de todas las figuras. Por ejemplo, si recordáis la historia de la negación de San Pedro, Jesús le dijo a San Pedro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Es decir, que dirás 3 veces que no eres
o que no me conoces, que no eres amigo mío o que no me conoces. No, 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 yo siempre te seguiré. Pero cuando prendieron a Jesús, San Pedro se dice que fue a una taberna y aquí alguien le reconoció. Ah, este es uno de los que le acompañaban, de los que acompañaban a Jesús. No, 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 yo no soy. Es un poco la teatralidad. Por un lado, representa la escena de la taberna. Unos jóvenes, unos señores, jugando en la mesa. Un personaje reconoce a San Pedro, ¿ok? Y de alguna forma habla con la mujer para reconocer a San Pedro. Esta es la teatralidad y esta es la composición y este es uno de los valores también de Ribera. Volvemos a las características típicas de la pintura caravallesca o la pintura tenebrista original de Ribera. El fondo totalmente oscuro, las formas diagonales, las líneas diagonales que dividen el cuadro y que de alguna forma dividen el cuadro en varios grupos. Aquí podríamos hacer una comparación entre dos personajes. En la negación de San Pedro se le ve representado como un señor mayor, adulto, con barba, con calvicie, y tenemos otro cuadro que es el juicio del rey Salomón. Y en el juicio del rey Salomón, el rey Salomón se le representa calvo y también con una barba. Si os dais cuenta, hay una similitud muy grande entre el rey Salomón y San Pedro. También este fue uno de los cuadros que formó parte de ese primer grupo de Roberto Longhi que estableció como los orígenes del maestro del juicio del rey Salomón. No solamente estos, sino que más hubo un apostolado, fueron 5 apóstoles y un cuadro que se le llamó los orígenes, que fueron los 8 primeros cuadros de Ribera. Aproximadamente en los años 50, es decir, no más de 70 años, hace 70 años, un historiador español, José Milicua, comienza a estudiar sobre la vida de Ribera en Italia, sobre los primeros años de la vida de Ribera en Roma. Comienza a investigar y comenzó su investigación encontrando unos artículos escritos por un médico, Giulio Mancini. Fue un escritor, fue un coleccionista de arte, fue un mecenas del arte y escribió bastante sobre Ribera. Habló de Ribera, habló de la vida privada de Ribera, pero habló de la obra de Ribera, comparando a Ribera con Caravaggio. Se dice, o él dice, que Ribera incluso pudo llegar a superar el arte de Caravaggio. Caravaggio creó un estilo. Hay cientos de seguidores, hubo cientos de seguidores de Caravaggio, pero este Giulio Mancini dijo que Ribera incluso pudo superar el arte de Caravaggio. Bien, pues José Milicua, en los años 50, comenzó a estudiar la obra y a través de los escritos de Giulio Mancini se dice que Giulio Mancini dice que cambió el estilo de Ribera y al cambiar el estilo abre otra línea de investigación en la pintura de Ribera, encontrando más de 50 obras
que no estaban firmadas, pero que se dice que pertenecieron a Ribera. Entre ellas, Jesús entre los doctores. Las características, pues las características bastante similares, pero quizá lo más interesante es que uno de los doctores es bastante similar a San Pedro o al rey Salomón. Esto quizá le hizo ver que Ribera no solamente tenía las características caravallescas de la pintura oscura, sino que también Ribera tenía la posibilidad de pintar con más luz, con más color, dando una teatralidad también a la representación. Seguimos con la composición en forma de aspa, dividiendo a los personajes en diferentes grupos. Bueno, tendríamos que decir o explicar por qué Ribera salió de España si en España está el rey Felipe II, que fue un magnífico rey. ¿Por qué Ribera no permanece en España? Bueno, en esta época, Italia, el arte en Italia es Italia es el centro del arte en el mundo. En la época del rey Felipe II, con Felipe II, España está ampliando sus fronteras. España, junto con Francia, con la corona de Aragón y Francia, conquista los reinos de Sicilia y de Nápoles. Ahora conocemos a Italia como un país, pero originalmente Italia estaba dividida en reinos. Y el sur de Italia, o en el sur de Italia, estaba el reino de Sicilia y el reino de Nápoles. A través del Tratado de Granada, en el año 1500, el reino de Nápoles pasa a ser un reino español. El rey está en España, pero como es un reino, tiene que haber una persona española que dirija ese reino. Esta persona se le llamó virrey y tenía poder absoluto sobre el reino. Lógicamente dependía de la corona española, pero tenía poder absoluto y, una cosa muy importante, tenía mucho dinero, porque en la época del rey Felipe II había mucho dinero en España. Bien, esta sería, en este cuadro, con esta diapositiva, un poco la situación de los reinos italianos en el siglo XVI. Si hablamos de Ribera, nació en Játiva, un pequeño pueblo de Valencia, en el año 1591. Aproximadamente a los 18 años se fue a Italia. Venía de una familia humilde. Se habla de que sus padres o su padre era zapatero, y se dice que en Valencia tuvo como maestro a uno de los mejores pintores valencianos, Ribalta, que era claro seguidor de la pintura de Caravaggio. Quizá por este motivo influyó en la pintura de Ribera, y quizá por este motivo la primera pintura de Ribera se aproxima mucho a la pintura de Caravaggio. En esta primera etapa, se dice, hemos visto los cuadros del juicio del rey Salomón. El trabajo de la pintura, la forma de representación de la pintura, es una forma muy realista. Es una característica de la primera pintura de Ribera. La forma de mezclar los colores, la forma de utilizar la luz,
la forma de utilizar los contrastes. Le daba esas características típicas del tenebrismo y también del manierismo. Como hemos dicho antes, el maestro sería Francisco Ribalta, uno de los principales pintores del barroco español. Rivera va a Italia, pero no va directamente a Roma. Se va a la ciudad de Parma, quizá porque trabajó para la familia Farnesio. Aquí se le conoce o se conoce que realizó un cuadro, aunque ya no se conserva, pero en los archivos de la familia Farnesio se dice que Rivera realizó un cuadro en Parma para su familia. De Parma se trasladó a Roma y en Roma ya conoce la pintura de Caravaggio. Aquí en este tiempo en Roma, Roma era un hervidero de artistas, ya que están trabajando en la época del barroco con las iglesias, con el Vaticano, el reino del Vaticano, están trabajando siguiendo la estela del maestro Caravaggio. Las características son las características que después Rivera va a tener en su pintura, como los contrastes entre la luz y la oscuridad, como la representación de las figuras en formas diagonales y los contrastes entre el fondo y entre la oscuridad y la luz. De esta época tenemos una representación que lo llamamos los filósofos y también los sentidos. Básicamente, de esta época podemos ver unas características comunes, muy comunes en la pintura de Rivera, que también, por estas características comunes, ha permitido agrupar a estas obras que no tienen firma en obras de Rivera. Como características los personajes son personajes de la calle, son tipos de la calle, tomados posiblemente de las peores zonas de Roma, del Trastevere. Personajes con ropas andrajosas, harapos. Todos los personajes están representados como pobres, como personas de la calle. Estos personajes también están representados con objetos que de alguna forma explican el significado del cuadro. Por ejemplo, en la serie de los sentidos, lógicamente la cebolla y el ajo son dos de las comidas, de los no condimentos, de lo que utilizamos en cocina que tiene más olor. Quizá por este motivo Rivera elige estos objetos para representarlos en el cuadro. Demócrito, lógicamente, como filósofo, elige un papel. Es como el papel de la sabiduría. En ambos casos tienen una característica común, que es una línea que veíamos anteriormente en Santo Tomás, una línea que aparece en el fondo de los cuadros y que, de alguna forma, también va a servir para que José de Milucua, que los investigadores del arte establezcan estas pinturas como cuadros de Rivera. La composición siempre suele ser una composición diagonal y fijaros en Demócrito, la línea de la capa es una línea totalmente diagonal.
¿ok? De alguna forma va a basarse en la pintura clásica y va a basarse en la composición clásica. Como he dicho antes, no es posible hablar de Ribera, no es posible hablar del barroco sin hablar del maestro del barroco italiano, que es Caravaggio. Caravaggio tuvo infinidad de seguidores que copiaron su pintura. Las características de Caravaggio: fondo oscuro, fuerte contraste entre la luz y la oscuridad, manierismo, realismo, hiperrealismo en las partes del cuadro que reciben la luz, y tuvo un sinfín de seguidores en los que podríamos destacar a Rubens, podríamos destacar a Ribera, lógicamente, incluso a Velázquez, Van Dyck, Rembrandt. Hay una gran cantidad de magníficos pintores que siguieron la estela de Caravaggio. Algunos ejemplos de la pintura de Caravaggio: esto no es Ribera, esto es Caravaggio. Podemos ver la similitud entre la pintura de Ribera y la pintura de Caravaggio y la pintura de Ribera. El fondo totalmente oscuro. La luz incide sobre el personaje, creando un fuerte contraste entre la luz y la oscuridad. Las líneas diagonales. Otra característica es la representación o los temas representados por ambos pintores. Los temas representados por ambos pintores siempre son temas religiosos. Aquí en este San Jerónimo podemos ver el trabajo del cuerpo, o mejor, de las arrugas en el cuerpo del personaje. Podemos ver el trabajo impresionante en la barba. Parece que la barba, el pelo del personaje, está perfectamente definido, está pintado casi uno a uno. En el Santo Entierro podemos ver la teatralidad de la representación. El fondo en ambos cuadros es un fondo oscuro, es un fondo negro del que sale esta figura. Algunos cuadros de Caravaggio que de alguna forma explican la pintura de la época. Es la representación de los santos, los martirios. En este caso sería la crucifixión. No sería la crucifixión, en teoría, de Jesús, porque Jesús murió a los 30 años, a los 33 años, pero en este cuadro se representa un viejo. Este cuadro se llama La crucifixión por el martirio de la crucifixión, no por la crucifixión de Jesús. Pero volvemos a las características de Caravaggio, a las características de la época, con las líneas diagonales, con los personajes paralelos a las líneas diagonales o con la composición en forma de X. ¿Okay? Otro de los cuadros de Caravaggio sería un cuadro bastante, podríamos decir, sádico: la muerte de Holofernes de manos de Judith. ¿Okay? Podemos ver el realismo, si queréis, en la composición, aunque la diapositiva no es muy buena, pero el realismo en la composición, cómo brota la sangre de la herida de Holofernes, pero también podemos ver la representación, el magnífico retrato, la representación de la vieja. Como he dicho, la teatralidad es la representación, el aspecto es como esta señora odiaba a Holofernes. Algunos de los cuadros influenciados por Caravaggio podría ser Van Dyck, hay algunos ejemplos, o podrían ser el propio Ribalta, que se dice que fue maestro de Ribera. Podemos ver que el fondo siempre es oscuro, hay un fuerte contraste siempre entre el fondo oscuro y el personaje que recibe la luz. Exactamente igual, el magnífico, el extraordinario Pedro Pablo Rubens, este es un ejemplo de la composición
de Rubens, y también el contraste, aunque menos, del fondo oscuro con la luz que incide sobre el personaje. Bien. En la etapa romana, de la etapa romana, se conocen varias cosas. Se conocen principalmente, las cosas que se conocen de la etapa romana es por el médico Giulio Mancini. Este médico escribió varios artículos sobre Ribera. Y uno curioso decía que Ribera vivía con su hermano, Juan, posiblemente también pintor, posiblemente que trabajó para Ribera. Se dice una cosa curiosa en un artículo, se dice que Ribera vivía una vida un poco bohemia. Trabajaba para vivir, no vivía para trabajar. Realizaba los cuadros que le permitían tener una buena vida, pero que no cumplía con los pagos de la residencia donde vivía con su hermano. De esta época se conocen los cuadros llamados de los sentidos y numerosos apostolados. ¿Por qué motivo? Se dice que posiblemente los cuadros de los sentidos fueron realizados por encargo de un personaje o de una persona española. En esta época había mucha relación entre Italia y España. En esta época, Roma está muy cerca de Nápoles. Nápoles es un reino español y posiblemente se conocía o había muchos comerciantes o personas con capacidad para comprar la pintura de Ribera. De hecho, es que estos cuadros que representan los sentidos fueron comprados y fueron trasladados fuera de Italia. Se dice que se conserva una colección de los sentidos en colecciones privadas españolas. Como característica, pues lo que hemos dicho antes, la composición, esa línea que aparece detrás del personaje, esa composición en forma diagonal del personaje, que siempre trata de mantener la composición en forma de aspa. Pero también podemos ver que hay líneas que componen o realizan la composición del cuadro. También, como pintura clásica, podemos ver que el personaje está dentro de un óvalo donde se reúne el tema del cuadro. El resto del cuadro podemos decir que es casi monocolor. El tacto, exactamente igual. Una gran diferencia entre los sentidos es cuando el sentido se considera no muy importante, se utiliza como personaje a un personaje de la calle. Sin embargo, cuando los sentidos se consideran más importantes, como la vista o el tacto, el personaje, podéis ver que lo representa no de forma andrajosa, sino que lo representa de una forma más noble. La composición exactamente igual, esa línea que aparece en todos o en casi todos los cuadros donde solamente representa una figura, pero la composición siempre en forma de aspa y con formas paralelas que representan o que van a representar siempre la composición del cuadro. El gusto, pues ya no es una persona andrajosa, o por lo menos es una persona que se permite el lujo de poder o tener acceso a la comida, pero sin embargo sigue siendo un personaje de la calle. Quizá el personaje más curioso sería este personaje de la vista. A la vista siempre se la ha relacionado con la ciencia, tener la capacidad de ver, en este caso la astrología con el catalejo, tener la capacidad de ver, tener el poder
de conocer mediante la vista las formas de la naturaleza para establecerlas en la ciencia. Una persona que no ve no puede ver cómo funciona la naturaleza y no puede adaptar esa forma de funcionar la naturaleza a la ciencia. Bien, pues en este caso podemos ver un magnífico retrato de este personaje. Y una cosa curiosa es, ya lo vimos con Velázquez, esa idea de abrir un espacio en el fondo del cuadro, una especie de ventana, para permitir que tener la sensación de que el cuadro tiene una perspectiva, de que el cuadro tiene una profundidad. Esto va a ser frecuente también en la pintura de Ribera. Hemos visto antes la pintura o la representación de Demócrito, y también realiza en esta época cuadros para la iglesia. Esto es después de que murió Jesús, fue bajado de la cruz y representa a Jesús muerto. Podemos ver el magnífico trabajo en el claroscuro, en el tenebrismo. Podemos ver el trabajo, todo el fondo totalmente oscuro, y hay ciertas partes del cuadro, como es el paño blanco, como es el rostro lívido de Jesús, las arrugas del personaje, las arrugas del personaje, o el personaje que mira a Jesús, que es de un realismo total. Incluso, podríamos decir, María Magdalena, el sufrimiento de María Magdalena, también representada con una cara lívida, con una cara de tristeza, representa esa teatralidad que Ribera representaba en sus figuras. Como composición, siempre vamos a tener la composición en líneas diagonales, en líneas paralelas, exactamente igual que el Martirio de San Lorenzo. En el Martirio de San Lorenzo podemos ver otra vez, son diapositivas, estos cuadros son propiedad de museos y muchos me ha costado muchísimo trabajo encontrar. Al ampliar la diapositiva, pues he perdido un poco la nitidez del cuadro. Entonces, estos cuadros son magníficos cuadros, tenemos que ver un poco la idea y no lo que yo estoy mostrando, que son de bastante baja calidad. Pero bueno, la representación del Martirio de San Lorenzo, volvemos a la representación de uno de los martirios típicos en la iconografía española. San Lorenzo murió en una barbacoa, San Lorenzo murió en una gril. San Lorenzo es el santo del monasterio del Escorial, donde murió Felipe II. En este cuadro, lógicamente, se representa la gril y se representa a San Lorenzo cuando fue despojado de toda su ropa para ser quemado vivo en la barbacoa, en la gril. ¿Okay? La composición es una composición típica, seguimos como composición en forma de óvalo, seguimos con la composición en forma de aspa, creando como dos grupos, un grupo que son los que van a matar o los que van a martirizar al santo, y otro grupo en el que estaría la representación de San Lorenzo. ¿Ya? Muchos de los cuadros pues se han establecido como que son cuadros de Ribera. Estamos hablando de la época romana, que es donde Ribera no firmaba los cuadros. Se conocen algunos cuadros, se conocen algunas representaciones, pero muchos de ellos fueron destruidos. Por ejemplo, hablamos la última vez de Goya y de que en la desamortización, a mediados del siglo XX, en la época de la Guerra Civil, muchas iglesias fueron destruidas, y al ser destruidas las iglesias también fueron destruidos algunos cuadros. Este es uno de los cuadros también destruidos en la época de la desamortización y en la destrucción de alguna de las iglesias. Pero podemos ver la similitud en San Mateo con el ángel, en el cuadro que se conserva
en Nueva York, o el cuadro que fue destruido en una iglesia, creo que fue de Valencia. Bueno, Rivera deja Roma y Rivera se va a Nápoles. ¿Por qué motivo Rivera se va a Nápoles? Tenemos que pensar que Nápoles era un reino español. Lógicamente, Nápoles en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, no tiene el poder de Nápoles durante el siglo XVI. En el finales del siglo XVI, principio del siglo XVII, Nápoles pierde el poder que tenía o que tuvo durante la época de Felipe II. Felipe II tiene mucho dinero, viene mucho dinero de América, y Felipe II y los reinos que pertenecían al rey Felipe II, pues tenían mucho poder y tenían mucho dinero. ¿Qué significa tener poder y dinero? Pues significa que se construye, que el rey con el virreinato establece una segunda corte y hay mucho interés en que los reinos españoles sean florecientes. No solamente comercialmente, sino que también sean de alguna forma visibles, que la gente vea en estos lugares que son lugares prósperos. Para ello se pretendía tener mucha construcción civil. De alguna forma se apoyaba la construcción de palacios, se apoyaba la construcción de iglesias, de cartujas, de monasterios, y lógicamente para la construcción de los palacios, para la construcción de las cartujas, de los monasterios, se necesitaban grandes artistas. Se dice que a Nápoles fueron artistas, arquitectos, que llegaron a trabajar con Miguel Ángel. Se dice que en este tiempo, en Nápoles, hubo una gran confluencia de arquitectos, escultores y pintores. Uno de ellos fue Rivera. Roma era el centro del arte, pero para Rivera, español, ir a un reino español significaba poder tener el apoyo del virrey de Nápoles, que en este tiempo era el tercer duque de Osuna. ¿Ok? Entonces, Nápoles es una ciudad que atrae, o mejor, es un reino que atrae no solamente a Rivera, sino que atrae por el dinero y por las construcciones que se están haciendo en Nápoles, atraen a numerosos pintores. Y entre ellos llega Caravaggio, que viene huido de Roma. Caravaggio va a Nápoles, que es un reino español que no tiene ninguna relación con Roma. Con lo cual, de alguna forma, al estar en un reino diferente, se ve protegido por la pintura. Se ve protegido por la justicia. ¿Ok? Ha cometido un delito en Roma, pero no ha cometido un delito en un reino español. Quizá por este motivo, Caravaggio se establece en Nápoles y quizá por este motivo otros autores, otros artistas de la talla magnífica de Batista, por ejemplo, o de Vitali, van a establecerse también en Nápoles. Lógicamente, esto también influye en Rivera, que encuentra que el maestro que ha encontrado en Roma va también a encontrarlo en Nápoles. ¿Ok? Se dice que en el año 1616, cuando Rivera tiene 25 años,
se va de Roma a Nápoles. Y aquí, curiosamente, comenzó a firmar sus obras. A partir del año 1616, comenzó a firmar sus obras. Y a partir de esta fecha, se comienza a tener testimonio de la producción de Ribera. Como he dicho antes, algunos de los artistas más importantes que vienen a Nápoles, de alguna forma siguiendo a Caravaggio, sería Giovanni Battista Caracciolo o Filippo Vitale. Podemos ver que las características son las características típicas de Caravaggio, el fondo totalmente oscuro. La figura sale de este fondo oscuro creando una sensación de tenebrismo. Como hemos dicho antes, Nápoles es un reino independiente, no tiene ninguna relación con Italia, es un reino que pertenece a España. Nápoles, o mejor, el virrey de Nápoles tiene mucho poder porque tiene que mantener a raya a los turcos, tiene que mantener a raya a los venecianos. De alguna forma, la armada de Nápoles era una armada importante para mantener los reinos españoles en la parte sur de Italia. El tercer duque de Osuna realizó un magnífico trabajo. Se dice que fue un virrey muy querido en la ciudad de Nápoles, impartiendo justicia. Se dice que era una especie de juez popular. Se dice en algunos artículos que administraba la justicia de forma justa, sin importarle la persona a la que tenía que administrar justicia. Se habla, por ejemplo, de que un juez mató a una joven después de abusar de ella y que el rey o el virrey al día siguiente le mandó matar. No influyó el que la mujer era de clase baja o de que el juez era de clase alta. La justicia era que no podía o no debería haber abusado de la mujer. Esto quizá le llevó a tener muy buena fama en Nápoles. Sin embargo, no tuvo tanta buena fama en España. Murió en prisión. Murió en prisión porque fue acusado de que negoció con los turcos para obtener beneficios privados en contra de la corona española. Se dice que por la acusación tuvo que volver a España en el año 1620 y murió en prisión, aunque murió en prisión liberado de todas las acusaciones de conspiración contra el rey Felipe II. El tercer duque de Osuna era una persona que le gustó estar rodeado de artistas. Si os gusta la literatura, conoceréis a Quevedo, Francisco de Quevedo. Este escritor español era secretario personal del duque de Osuna. Lógicamente, cuando Ribera apareció en Nápoles, se convirtió en su protector. Se convirtió en su protector y le encargó numerosas obras. Numerosas obras no solamente para él, sino que le encargó numerosas obras, en muchos casos, para regalar al rey de España, al rey Felipe II, que acababa de construir el monasterio del Escorial. El tercer duque de Osuna fue un magnífico protector de Ribera, supo valorar su obra y de alguna forma encumbró la figura de Ribera dentro de Nápoles.
También una cosa importante de Rivera cuando llegó a Nápoles fue que conoció, o que se casó, mejor dicho, con la hija de uno de los pintores, podríamos llamar, de los artistas, o mejor, de los comerciantes de arte más importante en el Reino de Nápoles. Era Giovanni Bernardino Azzolino. Este hombre, como artista, era aceptable, no excelente, pero sí fue un gran comerciante del arte. Se dice que disponía de una magnífica situación económica porque hacía de intermediario entre los artistas y los compradores. Posiblemente vio en Rivera una oportunidad, pero Rivera se enamoró de su hija. Rivera contaba 25 años y la hija de este pintor, Catalina Azzolino, tenía 16 años. Posiblemente vio una oportunidad en tener dentro de su familia a un pintor de la talla de Rivera. A Azzolino se le conocen obras de un cierto prestigio, pero si os dais cuenta hay una diferencia en el tratamiento de los personajes si lo comparamos con la figura de Rivera. Por ejemplo, en este cuadro del Ecce Homo, parece que son retratos individuales, no hay una teatralidad que engloba a todo el cuadro. Está la figura de Jesús, está la figura de los captores, pero no hay ninguna relación entre ellos. Quizá esta es una de las críticas de la pintura o de los pintores que siguieron la estela de Caravaggio. Se basaron más o pensaron más en el fondo oscuro, en el contraste entre la luz y la oscuridad, que realmente en hacer esa teatralidad dentro del cuadro. ¿Okay? Quizá exactamente igual sería en el cuadro del martirio de Santa Úrsula. ¿Okay? Sí se puede ver claramente el significado del caravallismo con el fondo oscuro y la luz que incide sobre un personaje, pero no hay de alguna forma una relación entre los personajes y la figura. Bien. Curiosamente, a Azzolino se le conoce mucho por unas figuras de cera. Estas figuras son pequeñas esculturas, bueno, pequeñas, son aproximadamente como así, esculturas de cera. Realizó muchas que representan las 4 etapas del alma después de muerto. Representa el infierno, representa el dolor en el infierno, con el fuego, representa el purgatorio. No has sido muy malo, pero no has sido bueno. Te tienes que purificar para llegar al cielo. ¿Ok? Entonces, el alma está en el purgatorio. Cuando tú has sido muy bueno en la tierra, en el cielo, todo es bonito. Aquí no sufres. Y cuando un niño muere, está en el limbo, no tiene pecado. Entonces serían las 4 partes del alma. ¿Okay? Pues estas formas, estas representaciones, fueron muy populares de este artista, de Azzolino. Okay. Rivera ya en el año 1616, es decir, cuando tiene 25 años, cuando se casa con la hija de Azzolino, con Catarina Azzolino, ya tiene un gran prestigio en Italia. Fue nombrado académico de San Lucas y poco tiempo después tiene la Orden del Romano. ¿Okay? En esta época realiza una gran cantidad de figuras religiosas, de apostolados.
¿Okay? Aquí os he puesto algunos de los ejemplos y he visto en la presentación que habéis hecho, Pedro, en la presentación que tenéis cuando estamos esperando la pantalla, he visto un cuadro que es de Ribera y creo que es un cuadro de Ribera en Valencia que representa a San Pedro y San Pablo. Es una de las copias porque Ribera copió y copió y copió y copió y copió muchos de los cuadros o muchos de los temas representados. A San Jerónimo lo representa 50 veces, a San Pedro y San Pablo también lo representa numerosas veces. Y en la representación que vosotros tenéis cuando todos estamos esperando, hay un cuadro muy similar a este San Pedro y San Pablo, que creo que es de la colección de Valencia. ¿Okay? De la pintura de Valencia. Bien. Ribera tuvo un problema. Los pintores, cuando vamos a decir que Ribera no siguió el camino normal, cuando Ribera llega a Nápoles, no le encargan ninguna pintura civil, no le encargan ninguna pintura de iglesia. De alguna forma, el pintar, el realizar una pintura en una iglesia es el reconocimiento de que toda la gente que va a la iglesia va a ver la pintura realizada por este pintor. Es el reconocimiento general del pintor. Sin embargo, curiosamente, Ribera no hizo, cuando llegó a Nápoles, no tuvo ningún encargo de pintura civil, no tuvo ningún encargo de pintura religiosa para las iglesias. Fue principalmente el duque de Osuna quien le encargó numerosos cuadros, muchos de ellos para traer a España. Lógicamente porque el reino de Nápoles era un reino español. Y entonces todo lo que se compraba con el dinero español era de España, aunque lo comprara el virrey de Nápoles. Algunos ejemplos son las representaciones de algunos santos, como la representación de San Andrés. Y aquí volvemos a tener el ejemplo de, volvemos a tener el ejemplo de la diagonal en sus figuras. Realmente no se sabe si esta diagonal es parte de las diagonales que él solía representar para componer como composición en forma de aspa del cuadro, o si estas diagonales eran una forma de representación de Ribera. Pero a través, repito, de estas características muy especiales, se ha podido reconocer la primera parte de la pintura de Ribera. Bien. Algunos de los cuadros de esta etapa, estamos todavía en la primera época en la que podemos ver que el fondo sigue siendo un fondo muy oscuro, un fondo totalmente negro y que las figuras salen de este fondo oscuro, de este fondo negro. Como decía antes, es un pintor ya reconocido. En el año 1626 el Papa le concede en Roma el hábito de la Orden de Cristo de Portugal y como pintor ya importante, famoso, vamos a decir que de primera línea en Nápoles, también el duque de Osuna le va a encargar obras para Sevilla, para la Cartuja de Sevilla, en Osuna. Lógicamente, si hablamos del tercer duque de Osuna, aunque el duque de Osuna nació en Madrid, el duque de Osuna viene de una familia sevillana y quizá por este motivo el duque de Osuna quiere tener en su ciudad, o por lo menos la ciudad de donde viene su ducado, algunos o algunas de las pinturas de Ribera. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos. Muchas veces a Ribera se le ha considerado un pintor sádico. Hay un artículo
hay un texto escrito por Lord Byron que decía que la pintura de Ribera se hacía con sangre, diciendo que Ribera solo representaba martirios, que Ribera solo representaba escenas crueles. Pero tenemos que pensar que estas pinturas eran las pinturas de la época. De alguna forma, en el siglo XVI, mediante la pintura se trataba de dar información a los fieles, de decir, fijaros, San Bartolomé, nuestro santo San Bartolomé, dio su vida por nuestra religión. Entonces, podemos ver que es el cuadro, o uno de los cuadros más sádicos que podéis encontrar, es despellejando a San Bartolomé. Podéis ver el realismo en la forma, están quitando la piel a San Bartolomé, el dolor de San Bartolomé. Pero de alguna forma también es, este santo dio la vida por nosotros, este santo dio su vida por nuestra religión. Es un poco idealizar la vida de este santo, ¿vale? Este cuadro del Calvario también, en la Cartuja de Osuna, en Sevilla, es un cuadro muy curioso, representa a Jesús en la cruz, es el Calvario, y representa a tres mujeres. Curiosamente se dice que María y María Magdalena, cuando murió Jesús, no estaban presentes durante la muerte. Y sin embargo, aquí sí se representa a las mujeres durante la muerte o la crucifixión de Jesús. Quizá lo más importante de este cuadro es también nuevamente el claroscuro y también el tratamiento de algunas de las caras de los personajes que hay en este cuadro. Bien. Otros cuadros, vamos a ir un poquito más rápido porque son muchos cuadros, representan diferentes martirios que están repartidos por todo el mundo, vamos a decir. Principalmente, repito, que están en España. El Museo del Prado tiene más de 50 obras de Ribera. Más de 50 obras de Ribera. Si a esto sumamos las colecciones del Patrimonio y de la Cartuja, al Estado español le pertenecen unas casi 80-90 obras de Ribera. Bien, unos cuadros muy famosos de Ribera, muy curiosos, que se consideran obras de arte de Ribera, pero que son en su simbología un poco especiales, serían San Jerónimo y el Ángel, pero especialmente el Silenio Ebrio. Nuevamente, aquí la representación es de un realismo total, es una representación manierista. Trata de representar una figura totalmente natural, el cuerpo humano. El cuerpo humano en el Silenio podemos ver es gordo. Las mollas que tiene en el pecho es de un realismo total. ¿Cómo representa la cara? ¿Cómo representa la cara de los personajes? Incluso de este símbolo tipo macho cabrío, medio animal. ¿Ok? Es como representación mitológica. Tenemos que saber que Ribera, en esta época de Ribera, eran muy frecuentes las representaciones de escenas religiosas, pero también eran las representaciones de escenas religiosas tomadas como escenas históricas. Si conocéis un poco de la pintura posterior, se trató de trabajar escenas históricas, el descubrimiento de América. Ya no se trabajaban tanto los martirios. La muerte de la reina Isabel la Católica. Juana la Loca. Juana la Loca transportando el cuerpo de su esposo por los campos de Castilla.
y eran escenas históricas. En esta época, en el siglo XVI, las escenas históricas se basaban en pinturas religiosas. ¿Ok? Más ejemplos, el martirio de San Bartolomé. Vamos a ver repetidos y repetidos y repetidos estas figuras frecuentemente. Bueno, lógicamente Ribera pinta según el encargo que tiene. Si tiene que presentar o si tiene que pintar para un retablo, lógicamente tiene que pintar una figura religiosa. Pero dependiendo de lo que va a significar la figura religiosa, esta es la composición que tiene que realizar. En este caso sería la Trinidad de la Tierra con San Bruno y otros santos. Estaría San Bruno y otros santos con la representación de la Trinidad en la Tierra. Como cuadro sigue siendo las características del fondo totalmente oscuro y las figuras salen de este fondo oscuro. Sin embargo, poco a poco va a ir cambiando su estilo. Y aquí, entre el año 1629 y 1631, hay un rey, un virrey en Nápoles. Ha cambiado, como he dicho antes, el duque de Osuna, cayó en desgracia, tuvo que volver a España, murió en España, y llega don Fernando Afán de Ribera y Enríquez, el duque de Alcalá, que nada más llegar se convierte en mecenas y en protector de Ribera. También es cierto que ya Ribera, con casi 40 años, ya es un pintor muy famoso dentro de Nápoles. Hay una anécdota sobre Ribera. Se dice que en uno de los viajes que Velázquez hizo a Italia, Velázquez conoció a Ribera, Ribera conoció la pintura de Velázquez, quizá por la influencia de Velázquez, Ribera cambió su forma de pintar, pero Velázquez le dijo: ¿por qué no vienes a España a trabajar para la monarquía española? Y él contestó algo como: los pintores extranjeros están muy vistos, están muy bien vistos en España, pero desgraciadamente los pintores nacionales no tienen la misma suerte que los pintores extranjeros. Si yo voy a España, seguro que el primer año me considerarán un pintor extranjero, pero después posiblemente me consideren un pintor nacional y mi prestigio no llegue a tener el prestigio que tengo ahora en el reino de Nápoles. Por este motivo, prefiero quedarme en Nápoles. Por este motivo, se quedó y murió, y toda la vida pictórica la realizó en Nápoles. ¿Ok? Bien. Duque de Alcalá le pide numerosas obras, y hay una especialmente curiosa que le pide el duque de Alcalá, que es La mujer barbuda. Es un cuadro muy famoso. Tenemos que saber, o debemos saber primero, que en las Cortes, si recordáis la pintura de Velázquez, nosotros vimos en la pintura de Velázquez, en una de las últimas pinturas de Velázquez que vimos, Las Meninas, vimos que estaban representados dos enanos, María Barbola y Nicolásito Prattusato. Yo dije que en esta época, en la época del rey Felipe IV, y esto es anterior, en la época del rey Felipe IV, era muy frecuente que los enanos estuvieran en la corte. ¿Por qué los enanos estaban en la corte? ¿Por qué había personas deformes en la corte? Por un lado, se dice que podría ser como un motivo moral. Bueno, son deformes, pero el rey tiene el poder, la capacidad y la humildad de poder tener cerca de él, en la corte, personas que son deformes. También podría ser
por la vanidad de los reyes, de que viendo a las personas deformes, de alguna forma ellos se sienten más importantes porque ellos no tienen ninguna deformidad. Bien, pues Rivera representó para el duque de Alcalá, representó esta obra. Rivera representa esta obra para el virrey de Nápoles, el duque de Alcalá. Se dice que es una historia real. La señora es Magdalena Ventura. Se dice que esta mujer pues era una especie de milagro de la naturaleza. Después lo vamos a ver en la placa que tiene este cuadro. La historia de esta señora dice, no sé si alguien puede leer latín, pero yo lo he traducido, he aquí un milagro de la naturaleza. El milagro de la naturaleza era que esta señora Magdalena Ventura, se dice que a los 37 años tenía un cuerpo normal de mujer, pero que a los 37 años, de forma extraña, le comenzó a crecer vello por todo el cuerpo. Le comenzó a crecer barba, le comenzó a crecer pelo en el pecho, se le comenzó a caer el pelo de la cabeza y comenzó a tener rasgos masculinos. Rasgos masculinos no solamente en el vello, no solamente en el pelo, sino también en las manos. Se le comenzaron a atrofiar las manos, marcando de alguna forma un aspecto masculino. Rivera en este cuadro no está criticando a este personaje, está representando a este personaje. Por orden del virrey, el duque de Alcalá. En la placa, como he dicho, escribe que es he aquí un milagro de la naturaleza. Y explica la historia que os he contado. Pero para mí, este cuadro tiene algo muy especial. Para mí este cuadro tiene unas características especiales, como son que hay dos símbolos. Uno es el huso. El huso es un objeto que utilizaban las hilanderas donde enrollaban el hilo para poder coser. Un símbolo femenino. Pero también hay otro símbolo que es el molusco. Y un molusco es el símbolo del hermafroditismo. ¿Qué es una mujer? Tiene atributos de mujer, por ejemplo, el pecho y, por ejemplo, el niño en los brazos. Pero, por otro lado, tiene todos los atributos de un hombre, especialmente los atributos externos, la barba, el pelo en el pecho, la calvicie. Rivera no está tratando de ocultar la realidad de este personaje. Al revés, de alguna forma está resaltando la realidad de este personaje. Podría haber hecho perfectamente un retrato con el niño y decir que es la señora Magdalena Ventura, pero no. Muestra el pecho para mostrar que es una mujer. No le pone en la cabeza un pañuelo que pueda simular la calvicie. No. Le está poniendo un pañuelo que de alguna forma está mostrando que realmente esta señora tiene falta de cabello. No está la señora tratando de afeitarse para mostrar, bueno, una cara ruda, pero quizá no con el vello
facial que tiene este personaje. Se dice que muchas mujeres, por problemas hormonales, a cierta edad, pues quizá pueden desarrollar más vello, más pelo en el cuerpo que en los años de juventud. Pero se dice que de alguna forma compensan esa virilidad del cabello con dulzura. Se vuelven más dulces, más familiares. Aquí no. Aquí Rivera representa a la mujer con un carácter duro. Sin embargo, al hombre le representa con un carácter, pues, de resignación. Me ha tocado esta mujer. ¿Ok? De alguna forma, Magdalena Ventura no quiere ocultar el problema que tiene. Bueno, problema si es un problema, el problema que tiene en el cuerpo. Entonces, Rivera está representando la realidad. La realidad de este personaje. No criticándolo, sino de alguna forma exponenciando la virilidad de esta señora Magdalena Ventura. Bien, pues es uno de los cuadros más curiosos de la pintura universal. ¿Ok? Velázquez pintó a los enanos, Rivera pinta a la mujer barbuda. Si algún día venís al Museo del Prado, en el Museo del Prado hay una copia, pero el cuadro está en Toledo. ¿Ok? Bien. Muchos cuadros de apostolados están en el Museo del Prado. Hay una magnífica colección de cuadros de Rivera en el Museo del Prado. Quizá el motivo fue que los virreyes enviaron a los reyes españoles cuadros de este magnífico pintor italiano. Aquí podemos ver en Santiago el Mayor también esa línea diagonal que de alguna forma va a ser una constante en la pintura de Rivera. Yo he agrupado cuadros de Rivera en apostolados. ¿Ya? Cambia el virrey. Se va el duque de Alcalá y viene el conde de Monterrey. También nuevo mecenas de Rivera. Lógicamente, Rivera ya es un pintor muy famoso. Pero aquí ocurre algo importante. Estamos hablando de que Rivera ya tiene 40 años. Rivera murió bastante joven. Bueno, bastante joven para lo que nosotros estamos acostumbrados ahora. Pero Rivera tiene un cambio total en sus pinturas. Un cambio total en sus pinturas que fue el motivo de por qué no se conocían las pinturas anteriores a las pinturas firmadas por Rivera. El cambio es total. Deja ese tenebrismo fuerte, deja ese claroscuro y las figuras o las representaciones van a ganar en luminosidad. Los cielos ya no son negros. Los cielos van a adquirir matices velazqueños. Quizá la influencia de la visita de Velázquez a Nápoles influyó en este cambio de pintura. Pero lo que es cierto es que Rivera cambia sustancialmente la forma de pintar. Uno de los cuadros más famosos que está en el monasterio del Escorial sería Jacob y el rebaño de Labán. Podemos ver que ya el fondo ya no es ese fondo oscuro tenebrista, sino que de alguna forma Rivera está abriendo el cuadro a esa claridad. Ya no es, aunque todavía mantiene ese realismo, podemos ver la cara de Jacob, o podemos ver este personaje, que es muy curioso. Si alguna vez vais al monasterio del Escorial, si miráis este cuadro desde una posición, veréis que la oveja está paralela al cuadro
y si lo miráis desde la posición contraria, la oveja cambia de posición y se queda perpendicular al cuadro. Es una forma de perspectiva bastante utilizada dentro de algunos maestros como Velázquez, Goya o Rivera. Bien. Algunos cuadros, como Santiago el Mayor, si antes habíamos visto a Santiago el Mayor con un fondo totalmente oscuro, ahora en esta etapa está tratando, básicamente es exactamente igual, la forma, la composición, pero el fondo ya no es tan oscuro. De alguna forma está ganando luminosidad. Ya no existe ese contraste tan fuerte entre el fondo de los cuadros y el personaje. Todavía, lógicamente, sigue teniendo ese claroscuro mostrando dónde incide la luz, pero ya no tiene ese fondo oscuro tan fuerte que tenía en los primeros cuadros de su pintura. Algunos ejemplos serían, podemos ver en estos ejemplos comparados con los anteriores, que el fondo es totalmente más claro. El Conde de Monterrey para Salamanca realiza unas obras. Alguien en la presentación de Goya, después de la presentación de Goya, me dijo, ¿podrías explicar un día a Murillo? No he elegido Murillo porque Murillo es pintura religiosa y solamente es conocido, básicamente es conocido en España. Me ha parecido mejor hablar de Rivera porque Rivera es internacional. Entonces, se dice que Murillo copió a Rivera, ¿ok? Y unos ejemplos son las imágenes de la Inmaculada, las imágenes de María. Podemos ver este cuadro, no se parece absolutamente nada a los cuadros de la primera época de Rivera. He puesto en este cuadro, en esta diapositiva, el cuadro de Rivera y dónde estaría, en el retablo, dónde estaría la representación del cuadro de Rivera. Pero podemos ver en la parte superior que también tenemos otro cuadro de Rivera y tenemos también en la parte superior otro cuadro de Rivera. ¿Okay? Entonces, Rivera también, en este caso, para el Conde de Monterrey, el tercer virrey de Nápoles que protege a Rivera, realizó algunas magníficas obras como las que os estoy mostrando. ¿Vale? Esta es la Piedad, ¿recordáis? Esta imagen de la Piedad, ¿ya? Es la imagen de la Piedad que vemos aquí. Bueno, las obras ganan en color. Sigue tratando la luz, sigue tratando los dobleces en la ropa, los sigue tratando de la misma forma que los trataba anteriormente. Pero lo más importante sería la celosía, sería cómo trata el cielo, cómo trata la profundidad de la obra en esta tercera etapa, en la etapa de, vamos a decir, de la madurez de la vida del pintor. Sigue recibiendo encargos y los encargos son representaciones religiosas. ¿Okay? Aquí en estas representaciones religiosas podemos ver esa teatralidad que decíamos. Es Apolo y Marsias, es el martirio de Marsias, pero también podemos ver en el fondo esa teatralidad de las figuras que conforman el cuadro. Algunos ejemplos más. Este cuadro es muy famoso, este cuadro que representa o se llama El duelo de mujeres. Este cuadro es famoso, es especialmente famoso porque era un tema bastante, o fue un tema bastante tratado. Se dice que fue un tema tratado en literatura y que ciertos pintores o algunos pintores lo representan en sus cuadros. Representa una batalla, representa un duelo, representa una pelea entre dos mujeres. Teóricamente, según el texto literario, dice que una de las mujeres es Isabel Carracci, que lucha con la otra mujer, Diambra de Petinella, por el amor de un hombre, Fabio de Ceresola.
Teóricamente, una de ellas muere y la otra conquista el amor de su amado, o por lo menos tiene el camino libre para estar con su amado. Cuentan otra historia, o se dice, o hay quien ve en esta pelea la lucha entre el vicio y la virtud, o entre el pecado y la virtud. ¿Ok? Lo cierto es que es un magnífico cuadro en el que podemos ver el tratamiento de los ropajes, cómo van incidiendo, cómo incide la luz en los ropajes y crea esa sensación de sombras y luz dependiendo de dónde incide la luz, y crea esa teatralidad que después vamos a ver en algunos otros cuadros, que casi son una copia de los mismos cuadros. ¿Ok? Bien. Más cuadros, volvemos o seguimos con ese cambio en la pintura de Rivera. Y otro de los cuadros más importantes de la época de madurez de Rivera sería este cuadro que está en el Museo del Prado, que representa la bendición de Jacob. No sé si conocéis este pasaje del Génesis, es el capítulo 27 del pasaje de Génesis, que dice que Jacob, hermano de Esaú, que es su hermano mayor, recibe la bendición de Isaac, que es el padre ciego. ¿Ok? El padre ciego, o mejor, Jacob engaña a su padre poniendo en su brazo el pelo de una oveja. Se dice que Esaú tenía un pelo muy áspero y de esta forma Isaac fue confundido por Jacob y con la complicidad de su madre. ¿Ok? Podemos ver el tratamiento magnífico de la luz, podemos ver el tratamiento magnífico de los pliegues de las telas de la cama de Isaac. Podemos ver el tratamiento extraordinario de todos los personajes, el retrato que hace de todos los personajes. ¿Ok? Y también podemos ver otra de las características que hemos hablado antes, de abrir una especie de ventana dentro del cuadro para hacer que esta figura tenga una profundidad, para hacer que esta figura tenga una especie de perspectiva, que en este cuadro sirve para mostrar al verdadero Esaú. ¿Okay? Bien, pues este es uno de los cuadros más importantes de la época madura de Rivera. Algunos otros cuadros que, repito, después se dice que Murillo va a copiarlos en sus obras, serían estas Inmaculadas, o también realiza, si ya realizó en su primera época, en la época en la que todavía Rivera no firmaba sus obras, realizó una serie de los sentidos, también repite esta serie de los sentidos, como pueden ser el bebedor, que representa el gusto, o puede ser el muchacho con la maceta, la flor representa el olor, con lo cual sería el olfato, o la muchacha con la pandereta, que representaría el oído. Hay muchas otras figuras, pero la característica común en estas figuras de madurez es que pierde esa composición tenebrista en el fondo de la figura. Mantiene todavía ese realismo en el personaje, pero cada vez va perdiendo ese tenebrismo. ¿Okay? Hay muchas más obras, no os quiero aburrir porque todas son obras religiosas, pero todas tienen características muy similares, como pueden ser siempre la composición diagonal, como puede ser siempre la posición de las figuras. Es cierto que aunque pierde en general
toda su composición tenebrista, todavía en algunas obras, como la Magdalena o como la Vieja Usurera, quizá para marcar más los rasgos de los personajes, todavía hace algunas obras en su época madura donde el fondo todavía se mantiene tenebrista. Quizá resaltar en Magdalena Penitente se la representa siempre el dolor por la muerte de Jesús. Y en esta cara, en esta Magdalena, también podemos ver ese dolor reflejado en el rostro, en los ojos de la mujer. Este cuadro del martirio de San Felipe, de alguna forma, si os fijáis, estos personajes que son como ajenos al cuadro, Rivera los va a repetir otra vez en los personajes, en este grupo de personajes que están fuera del cuadro, que están un poco ajenos al cuadro, pero que están formando parte de esa teatralidad del cuadro. ¿Okay? Quizá llama la atención que en el martirio de San Felipe esté la representación de una mujer y posiblemente la representación de una mujer con un niño dentro de una escena cruel, dura, salvaje, como puede ser la del martirio. Este cuadro podemos ver que es una composición típica del Greco en forma de aspa. Desde el vértice superior hay una línea al vértice superior, desde el vértice superior hay una línea al vértice superior donde confluyen los dos brazos. ¿Okay? Es una composición típica de Rivera. De esta etapa madura, uno de los cuadros más importantes sería El sueño de Jacob. Sería una de las composiciones más importantes porque aquí podemos ver, o podríamos ver, la influencia de Velázquez. Si nosotros vemos este cielo, sería impensable en la primera época de Rivera. Sin embargo, si vamos al Museo del Prado y vemos algún cuadro de Velázquez, del cielo de Velázquez, y lo comparamos con este cuadro de Rivera, podemos ver esa evolución que ha tenido en su pintura. La liberación de San Pedro, lógicamente a San Pedro, después se dice que de negar 3 veces a Jesús, se arrepintió y sí reconoció que era seguidor de San Pedro y fue encarcelado. En este cuadro representa la liberación por un ángel, la liberación de San Pedro. Hay varios cuadros de muy parecida composición, que representan exactamente lo mismo. Por ejemplo, la adoración de los pastores. Básicamente es lo mismo. Pero el trabajo es diferente. Siguen siendo cuadros históricos religiosos. Pero la Virgen con el color rojo y azul, la Virgen con el color rojo y azul, el niño en el centro del cuadro como imagen, como luz que refleja a todos los personajes, exactamente igual el niño en el centro del cuadro que refleja la luz en todos los personajes. Todos los personajes colocados de una forma teatral, exactamente igual en el segundo cuadro. Son la misma historia, pero representadas con diferentes escenas. ¿Okay? Bien, muy repetido San Pablo o San Jerónimo ermitaño. Y aquí nuevamente volvemos a tener ese espacio abierto en el fondo que nos permite la idea de profundidad dentro del cuadro. Más cuadros del Museo del Prado y volvemos otra vez aquí, otra vez el fondo, sería el fondo que nos permite de alguna forma creer, en el fondo aquí o aquí, creer que la cueva o el espacio donde está el personaje también no tiene límite. El niño cojo o el patizambo es otro de los cuadros famosos de Rivera. Volvemos otra vez a la idea de la representación de los cuerpos mutilados, de los cuerpos feos dentro del palacio. Es como hacerse moralmente más importante para la persona que no tiene esta deformidad. Bien,
Ya terminando los últimos años, volvemos otra vez al trabajo del claroscuro, no tan fuerte, no tan marcado, perdón, no tan marcado como en los primeros años, pero aquí podemos ver un magnífico trabajo de San Andrés. Se dice que en esta época, ya en los últimos años de Ribera, Ribera coge una enfermedad grave que termina con su vida, y se dice que Ribera ya de alguna forma disponía de tantos colaboradores, es decir, frecuentemente, cuando yo digo que este artista fue o empezó a pintar para un pintor, es que los pintores, cuando llegan a tener una fama, hacían la parte importante del cuadro, dejando el resto del cuadro a pintores de taller, que no tenían la importancia que tenía el pintor. Es decir, obviamente, en este cuadro lo importante es la cara o San Andrés con el pescado. Pero hay una parte del cuadro, que es el fondo del cuadro o el traje del cuadro, que no es necesario que lo haga el artista. De alguna forma, otros pintores preparaban el cuadro y el pintor principal lo terminaba. Se dice que en la última etapa de su vida es muy difícil diferenciar qué es lo que hizo Ribera y qué es lo que hicieron sus pintores de taller. Pero sigue realizando y firmando magníficas obras como Simeón con el Niño Jesús. Podemos ver el realismo en el niño, los ojos del niño de alguna forma mirando al cielo, mirando a Dios, la cara de bondad, la cara de piedad, de fidelidad que puede tener San Simeón, o este magnífico cuadro totalmente dulce como son los desposorios místicos de Santa Catalina. Podemos ver el color, podemos ver el tratamiento y podemos ver en este cuadro algo muy curioso, porque normalmente, bueno, se dice que Santa Catalina estaba casada místicamente, celestialmente con Jesús. Normalmente a Jesús, cuando se le representa con Santa Catalina, no le mira, pero aquí sí. Ribera representa al niño Jesús mirando a su esposa celestial. Jesús no se casó, pero de alguna forma representa, por un lado, la devoción de Santa Catalina. Representa a la Virgen María con los colores marianos, el rojo y el azul. Y representa al niño Jesús, con una forma dulce, quizá un niño demasiado grande, pero representa al niño como esposo celestial de Santa Catalina. ¿Okay? San Jerónimo, otra nueva figura de San Jerónimo, y una de las últimas figuras sería Santa María Egipciana, que se le representa siempre con los símbolos de la oración, la calavera como símbolo de la muerte y el pan o la falta de comida como símbolo de penitencia. Bueno, algunas otras obras y ya he hecho un pequeño resumen, he hecho una presentación de más de 1 hora y media. Pensaba ser un poquito más escueto. ¿Okay? No es fácil explicar Ribera, porque son demasiadas pinturas religiosas, son demasiadas pinturas de martirios. Yo espero que en esta representación o en esta presentación hayáis tenido más en cuenta el valor artístico de Ribera y no la representación tan abrumante de figuras religiosas que hay en su obra. ¿Okay? Espero que os haya gustado. Muy completo, para mí personalmente es muy completo lo que ha sido la vida y la trayectoria de este pintor, y aparte me ha quedado muy claro el tema de cómo las etapas, cómo ha ido desarrollándose, evolucionando o cambiando su estilo a través de cómo va, bueno, a través de su vida, ¿no?
Mario, ¿me escuchas? A ver si Sí, tenemos... Sí, bueno. Ángel, ¿Sí? vamos a seguir con la pequeña presentación sobre Eureka que tienes. Sí, sí. Sí, cuéntanos un poquito, a ver si hay alguien que está Bueno, aquí todavía no sabe sobre Eureka. sí, yo creo que ya después de la quinta presentación, yo creo que ya sois fieles y yo creo que ya es repetir sobre lo mismo. Bueno, os tengo que decir, bueno, muchas gracias por vuestra atención, lógicamente. Tenemos una escuela en Madrid. La escuela está en el centro de Madrid. Desgraciadamente ahora está cerrada. Os informo de que en el mes de septiembre, con total seguridad, la escuela estará abierta. Posiblemente abramos en julio, pero en julio con las limitaciones de visados, con las limitaciones de viajes, con los problemas de los aeropuertos, pues en julio no esperamos tener nada o casi nada. Va a ser simplemente posiblemente un rodaje y va a ser más bien para abrir la escuela para la gente que está aquí. Pero en septiembre, que ya estará todo más calmado, pues sí que esperamos ya tener un número importante de estudiantes y poder seguir realizando la actividad de forma totalmente normal. La escuela está situada en el centro de la ciudad, está situada en un edificio histórico. Fue un edificio reformado en el año 2001. Se han adaptado las clases para ofrecer clases muy pequeñas, con un máximo de 8 estudiantes por clase. Nos gusta trabajar con mesas grandes para que los estudiantes tengan más comodidad a la hora del estudio, de la participación en las clases. Y disponemos, además de la escuela, son 14 aulas dentro de la escuela, con un máximo de 8 estudiantes, y cerca de la escuela tenemos alojamientos para los estudiantes. Creemos que es muy importante no solamente que los estudiantes encuentren un buen lugar para estudiar, sino que también es importante que los estudiantes tengan una buena estancia. Si tienen problemas con el alojamiento, posiblemente también van a tener problemas con la escuela. Entonces nosotros en su día decidimos apostar por nuestros propios alojamientos. Tenemos pisos compartidos. Los pisos compartidos tenemos algunos en el mismo edificio de la escuela, como son estos que os estoy mostrando. Tenemos 5 pisos compartidos, uno de 7 habitaciones, otro de 5, otro de 4, otro de 3 y otro de 4. Y tenemos también estudios individuales, también muy cerca de la escuela, no más de 3 minutos, donde el estudiante que lo desea puede tener de alguna forma su independencia. Tiene su propio baño, tiene su propia cocina, tiene su propia habitación, tiene su llave, tiene su control y es un poquito más independiente. Estamos en el centro de Madrid, estamos situados muy cerca de la Puerta del Sol, muy cerca del Palacio Real, estamos a 3 minutos también de la Plaza Mayor, del Parque del Retiro, y hemos hablado del Museo del Prado, no más de 15 minutos de distancia andando del Museo del Prado, que son los lugares quizá más importantes para visitar los turistas. Yo quiero agradecer otra vez a Mario, a Pedro, la posibilidad de hacer estas charlas y por